Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Seguimos con la cuenta de YouTube cerrada durante 2 semanas. YouTube nos ha castigado por ser malos y hablar de lo que no se puede hablar. Y es muy posible que en los próximos 3 meses la cuenta la cierren o la cierre, ya veremos qué ocurre, porque eh, la próxima notificación de haber dicho algo políticamente incorrecto o cualquier cosa, cerrarán la cuenta, ¿no? Entonces, ya os lo he comentado a algunos, os agradezco el apoyo y todas las expresiones de solidaridad y de toda la gente que está ahí, que sigue lo que estoy haciendo. Y bueno, pues insisto en que lo importante no es tanto yo como emisor y vosotros como receptores, aunque evidentemente eso es relativo, porque a su vez muchos de vosotros también sois emisores y yo también soy receptor, pero en este caso concreto lo importante es de alguna manera invertir esa lógica unidireccional. Entonces, si queréis apoyarme, lo mejor que podéis hacer es ser vosotros a su vez activos y difundir el mensaje, pero sobre todo el espíritu. Es decir, a mí no me interesa tanto que se difunda mi mensaje concreto como el espíritu, y por lo tanto que la gente produzca y reproduzca el mensaje, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea y esa es la manera de sortear al sistema, ¿no? Generando, produciendo, reciclando y comunicando y pensando y expresando y moviéndonos desde abajo, ¿no? Y entonces, como ya dije, es muy posible que en los próximos 3 meses la cuenta de YouTube sea cerrada y por lo tanto los 200 vídeos aproximadamente que hay ahora desaparezcan. Entonces os animo a que los descarguéis, los compartáis o hagáis lo que queráis con ellos, porque lo que menos me preocupa en ese caso es el tema de derechos de autor o monetizaciones o esas historias, que en el fondo no va a ningún lado porque son cuatro perras, no tiene ningún sentido, ni yo lo hago por eso, sino que el mensaje llegue, ¿no? Entonces ya os digo que estáis animaos a bajaros los vídeos de YouTube, porque es muy posible que la cuenta no dure mucho, ¿no? Y también aprovecho para deciros que, aunque seguimos trabajando en otros formatos, es decir, el blog, el canal de iVoox, los libros, es decir, mi idea siempre ha sido trabajar en distintos formatos, porque la propia investigación se hace así más compleja, más profunda, porque es lo que me interesa y no el que llegue a mucha gente. Y son registros que se realimentan a su vez entre ellos, pero además es muy interesante porque de alguna manera nos permite ser más versátiles, y si nos eliminan de un formato, poder trabajar en otros formatos, ¿no? Entonces, ya os digo que están todas estas fuentes, todos estos registros alternativos por el momento, pero a pesar de todo, pensando en el futuro y en que otros medios fueran cerrados, aunque yo creo que va siendo más difícil porque el sistema funciona sobre todo censurando los medios, los registros más pregnantes para la población, y por lo tanto el YouTube, ¿no? Y sin embargo, ya con el audio y todavía más con el texto, el discurso va siendo mucho menos pregnante y va llegando a mucho menos público, ¿no? Y además el público tiene que hacer un esfuerzo para leer, etcétera, ¿no? Y eso, en el fondo, yo casi lo prefiero, ¿no? Porque prefiero trabajar a este nivel y que la gente que sigue esto que hacemos pues sea de los mejores, que yo creo que son los que leen, los que se ponen a leer un artículo y los que lo consultan como fuente para sus propias investigaciones. En el fondo esa es yo lo siento, pero me interesa mucho más esa gente que el público comodón que se sienta en el sofá, le da al play de YouTube y se traga el muerto que le echen, ¿no? Y además inscritos, aunque menos que en la televisión y en el cine evidentemente, pero también inscritos en toda esa en todo ese aparato de seducción, que yo entiendo que es normal, todos somos humanos, todos agradecemos que
un rostro humano que nos mira y nos sonríe, pero a veces es parte del truco que nos engancha y que nos impide llegar a mensajes más profundos, ¿no? Pero también quería aprovechar para decir que precisamente para sortear un poco todas estas censuras que yo creo que van a ir llegando progresivamente, porque es así como funciona el sistema, a medida que vamos alcanzando ciertas cuotas de seguimiento, ¿no? En mi caso llegamos ya a los 5.000 seguidores de YouTube, entonces el sistema no eres peligroso si eres poco seguido, ¿no? De hecho, un espectro de público muy partido, muy compartimentalizado y con investigadores pues que están al comienzo, al sistema no le amenaza, pero a medida que se van generando ya más discursos más coherentes, más consolidados, más etcétera, y por lo tanto más seguidores, pues el sistema te tiene fichado y al final le carga el muerto, como siempre es una lógica del engaño y de la manipulación, le carga el muerto a alguien que ha denunciado, que en parte también, ¿no? También hay gente, público normal y corriente, que denuncia los vídeos, pero evidentemente detrás del que denuncia está YouTube, con una organización muy poderosa que tiene fichados sitios que sabe que tarde o temprano va a eliminar porque te tienen completamente controlado, porque saben qué palabras utilizas, porque saben si esas palabras son o no interesantes y ya previamente te han desmonetizado muchos vídeos porque utilizas palabras que no les interesan, ¿no? Es decir, el control es total, es absoluto, es una dictadura encubierta y ya nos tienen fichados. Lo que pasa es que nos tienen fichados a cientos de miles de youtubers, de blogueros y lógicamente no somos tan amenazantes como pues un espía que está metido en un proyecto oculto muy crítico para el sistema, ¿no? Hay grados, pero es decir que esto es sota, caballo y rey. Al final es lógico. Y es lógico, si nos paramos a observarlo, ¿por qué no cierran los canales de los grandes teóricos de la conspiración? Porque en el fondo son muy hábiles, se mueven muy bien y saben cómo sortear al sistema, pero en el fondo, en última instancia, apenas se están tocando los temas delicados, ¿vale? Los grandes teóricos de la conspiración en el ámbito hispanohablante que todos conocemos, ¿no? Y por eso les dejan seguir. A ver, no seamos... es evidente, ¿no? Y por eso a otros que a lo mejor somos un poco menos hábiles a la hora de expresarnos y de sortear el sistema, o a lo mejor directamente no entramos a ese negocio de la palabra y nos da igual, si no nos dejan acabaremos escribiendo poemas y vendiéndolos en el metro, ¿no? Pero bueno, en todo caso lo que sí quería decir en previsión de próximas censuras en otros medios es que también sería bueno todos los que seguís mi producción y os interesa y queréis seguir estando conectados a pesar de que a mí me desconecten, la manera más interesante es porque evidentemente pueden cerrar mis canales, mis cuentas, pero no las vuestras. Por lo tanto, en la medida en que yo tenga vuestros datos, yo os podré seguir informando, aunque yo tenga que cambiar de correo, de cuenta, o que abra de pronto otra plataforma de vídeo, o lo que pueda ocurrir que en este momento no sabemos exactamente, ¿no? Entonces, para eso, el problema es que muchas de las plataformas a las que os suscribís, tanto en Facebook como en YouTube o en iVoox, yo no tengo acceso a los correos electrónicos. Si los sigue manteniendo como mediador la plataforma. Y sí lo hago porque conozco una utilidad que me permite de blogger sí saber vuestro correo electrónico. Por lo tanto, os animo a que en la página del blog Delirius Heterotopías Delirantes, deliriusheterotopías.blogspot.com, hay nada más entrar en la primera página a la derecha arriba hay una ventana que dice suscribirse al sitio y simplemente los que estéis interesados podéis meter un correo electrónico y darle a submit. Entonces yo tendré acceso a ese correo electrónico, haré una lista de correo electrónico y en el caso de que yo de alguna manera sea desconectado, por lo menos podré acceder, podré contactaros y deciros estoy en este canal, estoy en este, ¿de acuerdo?
Pero bueno, esta es la introducción y pasamos al tema del enfriamiento global que hoy, como tocaba, está de actualidad. El discurso dominante nos dice que existe un calentamiento global y la disidencia controlada lo desmiente y replica que existe un enfriamiento global. Pero ambos, discurso dominante y disidencia controlada, son dos caras de la misma moneda. En todos los ámbitos, el sistema opera de la misma manera. No solo produce un discurso dominante, además produce otro discurso disidente pero controlado. Porque lo que verdaderamente necesita controlar el sistema no es dicho discurso dominante, sino el conflicto que se produce entre este y su opuesto dialéctico. Lo que hace el sistema en todos los ámbitos es producir una polaridad lo más marcada posible entre dos posiciones, y con esta polaridad tensa todo el espectro situado entre ellas, neutralizando a las posiciones verdaderamente alternativas que se salen de este espectro y de esta polaridad. Las proporciones entre ambos polos varían según los ámbitos y las circunstancias y se transforman en el tiempo, en el marco de las correspondientes agendas. Pero la lógica siempre es la misma: producir artificialmente polos aparentemente opuestos que generan una tensión dialéctica irreal y desactivan cualquier verdadera alternativa que se sale de esa polaridad construida por el sistema. La mecánica es la misma tanto en el ámbito de las ideas como en el ámbito de la realidad material, en la medida en que ambos planos interactúan. Y es la misma tanto al nivel de la simple confrontación intelectual como al de su manifestación física y su exacerbación en el conflicto armado. El mejor ejemplo de esta lógica es la oposición entre capitalismo y comunismo, que se ha dado tanto en el ámbito ideológico, en el de las teorías económicas y políticas, como en el de la realidad social y económica que producen. Pero el capitalismo y el comunismo han funcionado, como decimos, como extremos construidos artificialmente para polarizar todo el espectro de los discursos y de las realidades sociales dominantes, de manera que excluyesen cualquier verdadera alternativa al sistema. O dicho de una manera más simple, el capitalismo y el comunismo son, de hecho, dos caras de la misma moneda. Y esta expresión es mucho más que una metáfora. La misma lógica de creación de falsas oposiciones es la que se utiliza en todo Occidente, en los falsos estados de derecho, con los partidos de derecha y los partidos de izquierda. Lo que no es más que una aplicación a menor escala de la misma lógica de oposición construida y controlada entre capitalismo y comunismo. Y que, de nuevo, está ahí para evitar que cualquier posición que se aleja de esta polaridad adquiera suficiente peso en la sociedad y amenace este monopolio de la dialéctica y monopolio del conflicto. Pues bien, la misma lógica es la que se está utilizando hoy en el ámbito del cambio climático. El discurso dominante nos dice que existe un calentamiento global y la disidencia controlada replica diciendo que esto es mentira y que lo que realmente ocurre es un enfriamiento global o una era glacial o una mini era glacial. Y el sistema, de hecho, apoya ambos discursos, uno de ellos de manera expresa y otro de manera encubierta, en la medida en que polarizan la opinión pública y la mantienen alejada de una comprensión más profunda del tema del cambio climático. Insistimos, lo que el sistema necesita controlar no es la verdad, sino el conflicto entre distintas verdades, tanto en forma de dialéctica como cuando ésta se manifiesta como conflicto violento real. De hecho, tarde o temprano, en los distintos ámbitos, el sistema necesita que el conflicto real se produzca, porque es esta violencia real la que da verosimilitud a las teorías que defienden ambos bandos controlados, ¿no? Y porque sigue operando como programación traumática en el largo plazo. Lo que es importante comprender es que
lo menos importante en todo esto es la verdad. La verdad es, por definición, oculta, y las llamadas verdades oficiales son, por definición, construcciones que simplemente se acercan a la verdad oculta en un cierto grado. Estamos siempre inscritos en un sistema de creencias y de aproximaciones a esta verdad oculta. El discurso dominante simplemente llama verdad a una aproximación construida por el aparato académico, científico, oficial, que remite en última instancia a una estructura religiosa y está controlado por las mismas castas de altos iniciados que han controlado Occidente desde hace siglos. Y lo mismo sucede con las verdades alternativas. Son también simples aproximaciones a esta verdad oculta a la que, por definición, solo tienen acceso estos mismos altos iniciados. Pero insistimos en que lo menos importante aquí son estas verdades, que como decimos no son más que aproximaciones a esa verdad oculta. Lo más importante es el uso que se hace de estas llamadas verdades y de la dialéctica, de la polaridad de la que estamos hablando, que establecen estas dos supuestas verdades, la oficial y la disidente controlada. Tendiendo siempre a ser, en definitiva, lo que hace el poder, que es establecer un monopolio de esta dialéctica y, en el caso más extremo, un monopolio del conflicto, ¿no? De lo que se trata, insistimos, es de que las grandes masas críticas sociales se encuentren polarizadas mediante esta dialéctica, de manera que no comprendan el fenómeno en profundidad. Así, tanto el discurso oficial, que defiende el calentamiento global, como el discurso disidente controlado, que se opone a él con la tesis del enfriamiento global o de la mini era glacial, son serviciales al poder. Si nos fijamos, en ambos casos nos hablan de un problema global que, como vamos a ver, es el requisito necesario para imponer una solución global. Lo que ambas posiciones tienden a encubrir es el fenómeno de la geoingeniería. No podemos asegurar si existe un calentamiento o un enfriamiento global. Lo que sí sabemos es que existe una geoingeniería con capacidad para modificar el clima y catalizar catástrofes naturales. Y esto tanto en el extremo del frío como en el del calor. La realidad de la modificación climática da, de hecho, la razón a ambas partes, tanto al discurso dominante del calentamiento como al discurso disidente controlado del enfriamiento. Unos nos dicen, ven, se están produciendo récords de altas temperaturas, lo que demuestra que existe un calentamiento global. Y los otros refutan, ven, se están produciendo récords de bajas temperaturas, lo que demuestra que existe un enfriamiento global. Y mientras ambas posiciones se enfrentan, el fondo de la cuestión se ignora, se encubre, se enmascara, se deja de lado, se deja fuera de contexto. Porque el fondo de la cuestión es la modificación del clima por la ingeniería, tanto en el sentido de las altas temperaturas como en el sentido de las bajas temperaturas. Desde el ritual sacrificial del 11 de septiembre de 2001, vivimos inmersos en una tercera guerra mundial no declarada de cuarta y quinta generación. Y uno de los numerosos frentes de esta guerra encubierta es el climático y el de las catástrofes llamadas naturales. Hablamos siempre de fenómenos híbridos, en parte naturales y en parte artificiales. La geoingeniería no crea el clima de cero, sino que lo modifica en un sentido u otro, hacia el polo del calor o hacia el polo del frío. Como decimos, esta guerra climática, sísmica, catastrófica, va a jugar un papel central en esta tercera guerra mundial. Con un denominador común, crear problemas globales que se puedan considerar oficialmente como naturales o bien causados por el sistema industrial en su conjunto. De manera que esto obligue a adoptar soluciones globales. Siempre en el marco de la estrategia problema, reacción, solución, que es de hecho la de la programación basada en el trauma, y que remite, en última instancia, a una mecánica sacrificial orquestada por magos negros. Este es el fondo de la cuestión que tanto el discurso dominante como el disidente controlado tienden a enmascarar,
a marginar, a descontextualizar, a encubrir, a dejar en segundo plano, etc., polarizando este debate entre las verdades oficiales y las verdades alternativas. El primero, mediante el control del aparato académico y científico por parte de los altos iniciados, a través de una compleja trama de sociedades secretas y discretas, de la masonería, de sociedades científicas, de think tanks, fundaciones, publicaciones, premios, etc., que se han ido construyendo desde los últimos 4 siglos, por lo menos desde el movimiento Rosacruz, la Royal Society, la masonería, etcétera, etcétera, pero siempre en última instancia controlado por los altos iniciados religiosos de siempre, que creemos que son los jesuitas en el Vaticano. Y el segundo, es decir, en el caso de las verdades alternativas, utilizando informadores que son serviciales al sistema por activa o por pasiva, simplemente porque saben incorporar su discurso en este monopolio dialéctico dominante, han sabido mantenerse en ese monopolio y jugar a la oposición controlada. Ya digo, hasta qué punto saber si estamos ante informadores que se autolimitan, que se autocensuran, que se organizan para no tocar ciertos temas, que dicen las cosas de manera tal que no son detectados por tal, o expresamente por agentes de disidencia controlada, ¿no? Es difícil saberlo, pero en todo caso el resultado es el mismo, que es que acaban siendo serviciales al sistema, ¿no? En todo caso, en el tema de la geoingeniería y el cambio climático, estamos viviendo un proceso que va a evolucionar mucho en los próximos años. Como todo en los falsos estados de derecho que dominan Occidente, la realidad de la geoingeniería se irá desvelando a medida que su utilización esté más implantada y no se pueda renunciar a ella. Esta es siempre la misma lógica. El dispositivo se implanta de manera encubierta y después se hace público una vez que no hay marcha atrás, creando la ilusión de que ha sido elegido democráticamente y es beneficioso para la sociedad. A día de hoy, la gran mayoría de la población considera la geoingeniería una invención paranoica de teóricos de la conspiración, pero en los próximos años, la realidad de la geoingeniería, como tecnología de modificación climática, se irá haciendo pública de manera oficial. En otras palabras, a día de hoy, las grandes masas que siguen el discurso dominante no creen que existan herramientas tecnológicas para modificar el clima y catalizar catástrofes naturales. Insistimos en que hablamos siempre de fenómenos híbridos, en parte naturales, pero modificados por medios artificiales. De lo que sí son conscientes cada vez más estas masas es que existen problemas climáticos, aunque le carguen el muerto de ellos a la naturaleza o a la industria contaminante en general. Esta es la fase en la que nos encontramos hoy. Y como vemos, tanto la teoría oficial del calentamiento global como la teoría disidente del enfriamiento, también global, son serviciales al sistema en la medida en que no profundicen en la cuestión de la geoingeniería. Y en la medida en que estos problemas climáticos, del tipo que sea, tanto de altas temperaturas como de bajas temperaturas, demanden soluciones globales, ¿no? Porque precisamente lo que nos acaban contando, tanto los que nos venden el calentamiento global como los que nos venden el enfriamiento global, es que es un problema no achacable al hombre directamente, es decir, o bien es natural o bien es de la civilización industrial, por así decirlo, pero casi como si fuera natural, que no se puede modificar porque no se puede evidentemente cambiar todo un modelo, ¿no? Es decir, sí se puede, y también parte del juego es eso, ¿no? Pero de lo que se trata es de que sea global. Este es uno de los ingredientes fundamentales, ¿no? Y de enmascarar, como estamos insistiendo, hasta qué punto la clave no es vendernos un extremo o vendernos el otro extremo, ¿no? Sino que la clave está en el pequeño margen de modificación sobre el clima, tanto frío como caliente, que hace la geoingeniería localmente y en los distintos contextos, pero siempre en el marco de la implantación progresiva del nuevo orden mundial. Así es que lo que vamos a ver en los próximos años es un progresivo desvelamiento de la realidad de la geoingeniería en su capacidad para modificar el clima. Pero entonces lo que el discurso dominante nos dirá es que esta geoingeniería es precisamente la solución global que necesitábamos para resolver el problema. ¿Se entiende la lógica? La misma tecnología crea el problema y crea la solución, pero se oculta a las masas que es la geoingeniería la que crea el problema,
Por eso vemos aquí cómo el discurso disidente controlado del enfriamiento global también es de manera encubierta servicial al sistema, porque le está cargando el muerto del problema a la naturaleza, al ciclo solar, a lo que se quiera, a los polos. Cuanto más sofisticado, nos da igual, la lógica es la misma. Le carga el muerto a la naturaleza o al sistema en su estructuralidad, en su generalidad, y por lo tanto está desviando la atención de lo que para mí es la clave de todas estos fenómenos climáticos extremos, que es que está actuando la geoingeniería extremando las condiciones naturales, y lo está haciendo en verano produciendo más calor y produciendo más sequía, y en invierno produciendo más nevadas y produciendo más glaciaciones, etcétera. ¿Se entiende? Es decir, pero fundamentalmente lo están haciendo con geoingeniería, el último toque, es decir, son fenómenos naturales y aprovechan los ciclos naturales, pero sobre todo le dan la última vuelta de tuerca con la geoingeniería. Y eso es lo que no nos está contando el pensamiento dominante, por supuesto, pero tampoco de alguna manera nos cuentan los informadores controlados y por lo tanto desinformadores por activa o por pasiva, cargándole el muerto al ciclo de enfriamiento glacial o lo que sea, ¿no? Y para eso el ejemplo mejor que ha surgido en el ámbito alternativo en estos días es el último artículo de Sorchafal, donde nos habla de que unos científicos rusos dicen que va a haber una nueva una mini era glacial. Lo que estamos presenciando hoy es una escalación progresiva de esta guerra climática, sísmica y catastrófica global. Al tiempo que todo el sistema de geoingeniería, también global, se implanta. Y cuando ya no haya marcha atrás, entonces nos venderán la geoingeniería como algo benéfico, como algo necesario para hacer frente a estos problemas climáticos. Vemos cómo es muy servicial decir que hay un ciclo de enfriamiento global, ¿no? Porque en los dos extremos el sistema nos puede vender como solución, como necesidad, como solución tecnológica a un problema que se dice que es natural, que se le carga el muerto a la naturaleza, ¿no? ¿Veis cómo todo esto? Y además todo esto tiene una dimensión religiosa muy importante y mítica y de toda la generación de un sentimiento panteísta, ¿no? De la sacralidad de la naturaleza, etcétera, pero de lo que no quiero ahora entrar por ahí porque nos llevaría a otro lugar, ¿no? Pero evidentemente está aquí también implícito, ¿no? En la película Geostorm, estrenada en 2017, por lo tanto muy reciente, intuimos ya esto que están haciendo con la geoingeniería, ¿no? Cómo se va a ir desvelando progresivamente y va a pasar de ser algo oculto que causa el problema a algo visible que resuelve el problema, ¿no? ¿Veis aquí cómo esta agenda es progresiva y se va a ir poco, ¿no? Por lo tanto, también todo el sector alternativo está cumpliendo un papel muy importante, aparentando oponerse al sistema, pero en realidad están difundiendo, y el sistema le resulta muy barato porque no tiene que emplear, simplemente con 4 agentes de disidencia controlada en las posiciones básicas, con una serie de fuentes, con los Fulford, con los Sorchafal, con no sé qué, y luego con otros a nivel local también que replican estos grandes discursos de disidencia controlada, acaban controlando el conjunto del ámbito alternativo de una manera muy económica, muy óptima, con pocos recursos, ¿no? En lo que hay que insistir es en que esta guerra climática, sísmica y catastrófica es solo parte de un complejo aparato de guerra de cuarta generación multidimensional, y en que a menudo la guerra climática es solo una fase previa de una revolución de color, de una guerra civil, etc., como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Siria, y nos ha contado Thierry Messon. O bien la guerra climática es una desestabilización local que busca un cambio de régimen, que busca que se firme un tratado, o simplemente desviar la atención del público de determinados temas hacia otros, ¿no? Con esta cosa tan pregnante y tan mediática de las catástrofes naturales y de nuevo escenificando el papel salvífico de las fuerzas de seguridad y de las ONGs, etcétera,
que un poco como en las desapariciones mediáticas juegan ese papel de farsa, ¿no? Nos hacen creer que existe un Estado de Derecho y que está ahí en las situaciones más desesperadas, cuando en realidad es una farsa, ¿no? Cada vez hay menos Estado de Derecho y cada vez lo que hay más es una gran dictadura global, tecnocrática, implacable, ¿no? que recurre a todos los medios para implementar, ¿no? esta agenda satánica terrible, ¿no? El sistema de guerra de hoy no necesita tanto destruir como desestabilizar. Los conflictos anteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron de tipo convencional, es decir, destructivo, hasta lo que se denomina la guerra de tercera generación. Pero la Tercera Guerra Mundial, que hoy padecemos, de cuarta y quinta generación, no es tanto una guerra de destrucción como una guerra de desestructuración y reestructuración. Y aquí es donde toda una serie de guerras que hoy vivimos, pero entre ellas esta guerra de geoingeniería, esta guerra climática, catastrófica, sísmica, es muy útil a este sistema porque, como decimos, le carga el muerto al otro. En fondo, quienes están detrás son las élites del nuevo orden mundial que ya opera de hecho y que necesita de este sistema multidimensional encubierto de guerra de cuarta quinta generación para ir implementando progresivamente este nuevo orden mundial de hecho y hacerlo de derecho, ¿no? Con operaciones locales aquí y allá, pero muchas veces coordinadas para crear la impresión de que son globales y a menudo muerden de alguna manera varias regiones o varios estados, de manera que son más que locales, son regionales, no tienden a ser regionales o afectan a nivel regional, ¿no? Lo estamos viendo en el terrorismo y en otros muchos ámbitos, ¿no? Pero la mecánica es siempre la misma, ¿no? Transformación de un nuevo orden mundial ya de hecho y muy consolidado. Yo creo que ya no hay marcha atrás, esto ya no se puede hacer nada y lo único que vamos a ver es que se puede implantar a un nivel, digamos, de derecho, ¿no? De una manera más brusca o menos, ¿no? Como ya vimos con el libro de las superlogias de Yuval Magaldi. Y nada, amigos, esto es todo por el momento. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.